Vamos a dar el consejo de la palabra de Dios. Anoche nos gozamos, ¿verdad? Celebrar 22 años de aniversario, el año de la doble porción. Nosotros no terminamos el año en diciembre, lo terminamos en mayo, porque esta iglesia se abrió en mayo del 2004, ¿verdad? El 16 de mayo del 2004, el Día de las Madres, fue el último día que estuvimos en la iglesia madre y el siguiente día nos mandaron a volar, ¿verdad? Y ahí pues el Señor la iglesia madre nos dio 10 personas para poder ir a Lakeview Terra, ahí donde comenzamos, que estuvimos 16 años, ¿verdad? Ahí Dios nos entrenó y hasta ahora aquí estamos y hemos visto la mano poderosa de Dios, donde Dios, ¿verdad?, ha hecho cosas grandes a través de este ministerio. Y bueno, este año ha sido premiado con el año de la doble porción, donde lo natural con lo sobrenatural se unen. Amén. Donde dice el Señor en el libro de Isaías: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Así es que donde lo natural y lo sobrenatural se activan y se conectan, y es donde Dios responde a nuestro favor. Así que yo no sé, hermanos, pero mi esposa y yo hemos recibido de parte de Dios todo en doble porción este año. No sé usted. Amén. Pero al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Si usted vive con la expectativa que este es su año de la doble porción, usted va a recibir. Como aquel abuelito cuando iba a viajar al país, todos los nietos: abuelito, me trae un carrito, abuelito, me trae una pelotita, abuelito. Pero un nieto le dio $1, le dijo: abuelito, me trae una pitoreta porque quiero pitar. Y el abuelito le dijo: usted pitará, mi hijo, le dijo, porque le dio $1, a los otros nietos no le dieron nada. Entonces así es el que vive activado con Dios. Señor, este es mi año de la doble porción, lo hemos declarado en la iglesia el buen pastor, así que yo necesito mi milagro sobrenatural. Usted lo verá. Amén. Usted lo verá. Pero si alguien le pregunta: ¿y qué celebran este año en la iglesia? No sé. No, pues anda más perdido que saber quién, el hermano o la hermana, ¿verdad? Pero vivamos con la expectativa. Me gusta cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar. Dice que encontraron a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Y les pidió una moneda. Un paralítico era, de nacimiento. Y les pidió una moneda. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos. Y dice que él los miró fijamente. No les despegó los ojos. Y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Ellos tenían el poder de Dios. Y se levantó aquel paralítico, ¿verdad? Porque los dólares no levantan un paralítico, pero el poder de Dios sí. Entonces, esta tarde he puesto a este sermón el desafío de la fe. Diga conmigo: el desafío de la fe. Hermanos, nosotros tenemos un desafío, y el gran desafío es de vivir por fe. Amén. Por fe nosotros obtenemos promesas. Por fe nosotros recibimos milagros extraordinarios. Por fe a nosotros Dios nos abre puertas sobrenaturales. Por eso dice la Biblia: el justo por su fe vivirá. Entonces oraba al Señor esta semana y me ponía, ¿verdad?, de orar por este mensaje: el desafío de la fe. Hace 22 años fuimos desafiados, mi esposa y yo, a comenzar una iglesia. Y mi esposa y yo hablábamos. Y yo le decía: Hanny, si tú no me apoyas, yo no le entro a esto, ¿verdad? Y ella me decía: no te preocupes, Dios está contigo, Dios te va a usar. Juntos vamos a trabajar, ¿verdad? Y agarramos el desafío. No nos ofrecieron sueldo, no nos ofrecieron nada, ¿verdad? Pero en fe hubo un gran desafío que nosotros aceptamos, ¿verdad? Tal vez no de hacer dólares, pero sí de ganar almas, pero sí depender de Dios. Y seguimos en ese desafío. Después de 22 años, seguimos en el desafío de la fe. Por eso el Señor nos ponía esta semana el desafío de la fe. Estamos desafiados, hermanos, a hacer cosas locas por fe. Estamos desafiados a hacer cosas grandes por fe.
porque todo es por fe, ¿verdad? Donde no hay fe no hay nada. Pero la fe siempre nos va a demandar acción, de hacer algo. No es de estar ahí rascándose la panza en una hamaca, ¿verdad? No, fe es acción. Que Dios te pone un deseo, un anhelo que usted dice, es que yo sé que esto es de Dios porque las puertas se me están abriendo y Dios te está poniendo todo en tus manos para hacer aquello. Dios le dio una vara a Moisés, ¿verdad? Como desafío de hacer señales y prodigios. A David se le dio una onda, pero a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ha dado el don de la fe para que nosotros podamos, hermanos, hacer cosas que humanamente no se pueden hacer. Entonces Dios nos va a hablar a través de un personaje en esta preciosa tarde, que yo sé que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros como me ha hablado a mí. En Romanos capítulo 4, versículo 17 al 22, vamos a estudiar la vida de este tremendo hombre de Dios que fue desafiado, ¿verdad? Lo encontramos en muchas porciones de la Biblia, este personaje llamado Abraham, donde Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, que ahora es Babilonia, ¿verdad? Ahora es Irak. Dios lo llamó a salir de esa maldición, ¿verdad? Lo llamó a vivir en fe, lo desafió el Señor. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que fluye leche y miel. Y me gustó lo que dijo un predicador una vez. Y no le pidió permiso a su mujer, dijo, porque le pide su permiso a su mujer, allá estuviera en Ur de los Caldeos todavía. Le dijo, mi amor, agarra las maletas porque nos vamos. ¿Y para dónde? No sé, pero Dios dice que salgamos de aquí. Y como Sara era obediente, pues si Dios le dijo, vámonos, ¿verdad? Porque era una mujer de fe también. Es que eso es lo lindo, cuando el matrimonio está enchuflado, los dos con la fe, los dos actúan mejor. Y Dios lo llamó a que lo iba a bendecir y los fue a meter a una gran hambruna. Pero Abraham siguió creyendo, dijo, si Dios dijo que nos va a bendecir, nos va a bendecir. Porque a veces, hermanos, Dios nos dice que nos va a bendecir y a veces nos desvacía la cartera y ni biles hay ya, nada hay. Pero dice usted, pero Dios dijo que me va a bendecir, porque Dios también nos va a probar, ¿verdad? Nos prueba en la escasez y nos prueba en la abundancia. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando entres a la tierra prometida. Porque Dios primero los probó en la escasez, a ver si renegaban. Los probó en la crisis, en la enfermedad. Los probó, hermanos, en medio de las situaciones difíciles, para ver, dice, lo que había en su corazón. Pero cuando ya Dios los iba a introducir a la tierra prometida, Dios les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando entres a la tierra prometida, porque yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Entonces aquí en Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto, dice, por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ya nos hablaste a través de esta lectura. Ahora, Señor, que podamos poner nuestro oído atento para oír la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Así que Dios honró a Abraham, hermanos, titulándolo con el nombre de el padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe. Dios honró verdaderamente a Abraham con el título más grande dado por Dios, ¿verdad? El padre de la fe, porque Abraham fue un hombre que venció la duda y venció la incredulidad. Amén, hermano. Porque cuando las crisis vienen, vamos a luchar con esos dos espíritus. Vamos a luchar con la duda y vamos a luchar con la incredulidad. Cuando todo lo contrario, ¿verdad?, a lo bueno sucede, entonces entra la duda. Hermano, cuando usted no tiene que comer, viene la duda. Cuando usted viene la enfermedad, viene la duda y viene la incredulidad. Y esos espíritus nos atacan. Por eso es que Jesús le dijo en una ocasión a un padre, ¿verdad? El padre trajo a su hijo a Jesús porque estaba endemoniado. Y Jesús le dijo, ¿tú crees que yo lo puedo sanar? Y el padre le respondió, le dijo, creo, pero ayuda, le dijo, mi incredulidad. O sea que había una batalla en aquel hombre. Señor, sí creo, pero lucho con la incredulidad también. Como a todos nos pasa, hermano, ¿verdad? Que luchamos. Cuando viene la escasez, viene todo. Pero dice que Abraham venció la duda y venció la incredulidad. Y yo espero que usted venza también esa duda y esa incredulidad porque batallamos con ella, ¿verdad? A Dios le plació ponerle como el mayor ejemplo de los hombres y mujeres de fe, Abraham, llamándole el padre de la fe. Serás padre, le dijo, de muchas gentes, ¿verdad? Abraham es una influencia para los judíos, es una influencia para los musulmanes y es una influencia para el pueblo cristiano. De sus lomos salieron, ¿verdad?, esos linajes. De sus lomos salieron los judíos, de sus lomos salieron los musulmanes, de sus lomos salieron el pueblo cristiano. Así es que Abraham es una influencia, porque los hombres de Dios son influencia. Las mujeres de Dios son influencia, porque a través de la fe, hermanos, es como nosotros podemos emprender grandes cosas, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Dios lo honra a este varón de Dios. Y por eso le puse el desafío de la fe. Porque cuando me fui a Hebreos 13:7, me doy cuenta que Dios también a mí me desafía. Como lo va a desafiar a usted antes de que salga de este servicio. Dios no solo desafió a Abraham, ¿verdad?, sino que en Hebreos 13:7 dice, mire, el autor de los Hebreos, acordaos, dice, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido, dice, el resultado de su conducta e imitad, dice, su fe, ¿verdad? Sé que los pastores, hermanos, somos desafiados para enseñarles la fe al pueblo de Dios. Imagínense. Y yo creo que en 22 años, hermanos, que hemos recorrido en este camino sobrenatural, ¿verdad?, hemos aprendido fe. No tenemos la misma fe que cuando empezamos. No tenemos la misma fe de hace 15 años o de 10 años o de 5 años o de 2 años. Cada año, hermano, la fe se va incrementando. Hay niveles de fe en la Biblia. Romanos 12:3 dice que Dios nos ha dado una medida de fe. Pero usted y yo depende que desarrollemos esa medida de fe, como lo hizo Abraham, ¿verdad? Entonces los pastores de alguna manera desafiamos al pueblo de Dios a caminar en fe. Yo tengo ese desafío de Dios, que si mi esposa viene a mí, mis hijos vienen a mí con una necesidad, yo tengo que desafiarlos a ellos, de decirle, dame 10 razones por qué no se puede y dame una razón por qué sí se puede. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con la que sí se puede o con las 10 que no se puede? Entonces hemos aprendido, hermanos, de alguna manera a poder vivir en fe en estos 22 años. Que si volteamos a ver para atrás, le damos la gloria y la honra al Señor. Porque si fueran nuestras propias fuerzas, no estuviéramos aquí. Los líderes que han estado con nosotros no estuvieran acá con nosotros. Entonces,
Dios no solo desafió a Abraham, desafía a los pastores, pero también desafía a la iglesia. Diga conmigo, estamos desafiados por Dios. Y me llama la atención que dice ahí, imitad la fe de ellos. Pero mire el verso 8, hace una conexión con el 7. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque algunos pueden decir, pero eso fue Abraham, ¿verdad? No, dice el 8, Jesucristo, dice, es el mismo. ¿De cuándo? De ayer, de hoy y por siempre. Así es que quite esa excusa barata, es que eso fue Abraham. Dios dice, esto es para los que ponen excusa. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y por los siglos. Entonces, mire qué maravilloso, hermano. Estamos desafiados por la fe. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Dicen que la oveja es ciega, es choca. No puede ver después de, no sé si 8 pies. Después de 8 pies la oveja parece que ya no puede ver. Y el cristiano no puede caminar con ojos naturales. 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Porque estos ojos cada día ven derrota, cada día ven fracaso, cada día ven malas noticias. Pero si usted camina con los ojos de la fe, usted va a ver, hermano, a Dios. Por eso Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos, dice, verán a Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender a ver a Dios en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. En Romanos 10:17 nos desafía la palabra de Dios a que nosotros caminemos en esa fe que Dios nos ha dado. Y dice ahí la palabra, así que la fe, dice, es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo escucho palabra de Dios? Me decía el hermano Roberto, yo venía escuchando un sermón ahorita de un pastor. Entonces venía oyendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a manifestar eso? ¿Verdad? Fe en nosotros. Fe. Pero si usted oye incredulidad, ¿qué va a manifestar eso? Incredulidad. Así que la fe, dice, es por el oír. Y el oír, dice, la palabra de Dios. En una crisis, ¿qué va a hacer usted? Oír la palabra de Dios. Escuchar el consejo de Dios. Buscar el consejo de Dios en un sermón, en un consejo que le dé un líder, en una oración, ¿verdad? Que hagan con otro hermano. Eso va a traer fe porque va a oír palabra de Dios. Yo nunca oro, hermanos, una oración si no va acompañada de 2 o 3 versículos que hago en esa oración. Como yo le digo al Señor, Señor, tú dijiste que pusiéramos la mano en los enfermos y los enfermos sanarían. Así es que yo en esa fe, yo pongo la mano en mi hermano declarando que esa enfermedad se va en este momento en el nombre de Jesús. Y la oración de fe, dice la Biblia, va a ser el milagro, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. En Hebreos 11, del 1 al 6, viene otro gran desafío, ¿verdad? Que todo es por fe, hermano. Mire, podemos estar los 365 días del año acá, pero si nosotros no aceptamos el desafío de la fe, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir nada. Y el autor de los Hebreos comienza desafiándonos, ¿verdad? A nosotros también. Y él dice, es pues la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, dice, de lo que se espera. ¿Qué esperamos este año? Doble porción, pastor. Pues espérela. Esa es mi convicción. No escuche voces negativas, porque el diablo te va a poner voces negativas. No, pastores, que mire, que mi tío se murió de eso, mi tía también, mi hermano también, que se mueran todos, pero yo no me voy a morir, Señor. ¿Verdad? Porque mi vida está en las manos de Dios, no en las manos del diablo. Mi tío era un borracho, mi tía también, pero yo hijo de Dios. Entonces usted tiene que alimentarse de esa fe. Dices, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción, dice, de lo que no se ve. Yo le decía a mi esposa cuando comenzamos la iglesia, un día vamos a estar en el internet, un día vamos a tener buses, un día vamos a tener casa, un día. Y dice mi esposa, ¿qué decía? ¿Será verdad lo que dice este hombre?
¿verdad? Ahí le atacaba la duda y la incredulidad, pero todo lo que hemos declarado, hermanos, lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces dice que fe es la certeza de lo que se espera. Ay, pastor, yo creo que este año a mí me van a pasar estas cosas. Pues tenga cuidado, que es lo que usted espera, hermano. Porque Job dijo, lo que temía, eso me vino. Dijo. Si usted teme que le puede pasar algo malo, repréndalo en el nombre de Jesús, porque es un dardo del diablo. Lo que temí, dijo Job, eso me vino. Pero fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, yo tengo la bendición que todo lo que le he pedido a Dios, Dios me lo ha dado. Bueno, bonito y barato. Como dice el libro de Isaías, venid y comprad sin dinero y sin precio, dice vino y leche. ¿Verdad? Porque Dios te va a proveer. Los ricos compran con dinero, pero los hijos de Dios compramos con fe. Obtenemos por fe. Dios, hermanos, hace cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Entonces seguimos ahí hasta el 6. Dice ahí el autor, porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio. ¿Quiénes? Nos pone, por ejemplo, los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Piensen todos esos hombres y mujeres de Dios que han venido desde Abraham. Alcanzaron buen testimonio, dice, por la fe. Cuando usted lee Hebreos 11, ahí nos da una galería, ¿verdad?, de los héroes de la fe. Por fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, dice, fue hecho de lo que no se veía. Dios fue el que dio a luz todas esas cosas. Los salmistas dicen, Dios dio a luz las montañas, ¿verdad? Sigue. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio, dice, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, dice, habla por ellas. Mire, Dios honró la ofrenda de este joven, ¿verdad? Que lo hizo en fe, ofreció mejor excelente sacrificio, dice. Y el verso 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, dice, de haber agradado a Dios. Amén. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios, hermano? Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. ¿Verdad? Y termina el verso 6. Ahí dice, pero sin fe. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si no hay fe? Es imposible, dice, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es, dice, galardonador de los que le buscan. ¿Es galardonador de quién? De los que le buscan. Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Usted está sentado aquí en una silla y Dios está preparando su milagro. Dios le va a regalar una buena semana. Porque usted viene a buscar a Dios. Usted viene con una perspectiva, ¿verdad? Que usted trae hambre de Dios. Usted dice, no, yo tengo que ir a la iglesia hoy. Las cosas no andan bien en mi vida. Yo tengo que ir a la casa de Dios. Porque Dios me ha bendecido de una manera sobrenatural. Porque algunos cuando Dios los bendice se van para la playa. Pero algunos cuando Dios los bendice se vienen a la iglesia. Y dicen, vamos a dar gracias a Dios. ¿Verdad? Porque Dios ha sido bueno. Entonces yo quiero hablarle de 4 desafíos en esta tarde. Que nos van a desafiar, hermanos, a vivir en fe. Mire, yo este año he sido tan desafiado por Dios. ¿Verdad? Que yo le he creído a Dios. Y Dios nos ha hablado a través de otros hombres de Dios, ¿verdad? Que son amigos. Dios nos ha hablado a través de ustedes, hermanos. ¿Verdad? A veces ustedes no saben el impacto que tiene ese devocional de 5, 7, 10 minutos que ustedes dan o la oración que ustedes hacen. ¿Verdad? A veces yo oro y de repente Dios me confirma a través del hermano que hizo la oración de 3, 4, 5 minutos, me confirmó que era de parte de Dios. Entonces lo voy a desafiar con 4 desafíos en esta preciosa tarde, ¿verdad? Para vivir a través de la fe.
Y ahí se le dio un cuestionario ahí, ¿verdad? Y en el verso 1 dice, tu fe crece. Y la respuesta es, al pasar tiempo en la palabra de Dios. Tu fe crece. Escríbale ahí, al pasar tiempo en la palabra de Dios. Entonces, mire qué lindo, ¿verdad? Que la fe de nosotros va a crecer cuando leamos estas historias, hermanos. Por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a topar con estas historias maravillosas de este hombre que tal vez estaba pasando una crisis, pero le creyó a Dios y Dios le dio la victoria, ¿verdad? Y vimos los milagros que Dios hizo. En Romanos, ahí, la lectura que acabamos de leer en 4:17, nos pone ese ejemplo de Abraham, que la fe de este hombre creció, ¿verdad? Al pasar tiempo oyendo a Dios. Cuando usted oye a Dios, su fe va a crecer. Su fe se va a implementar de una manera sobrenatural, ¿verdad? Entonces dice, como está escrito, dice. O sea, todo lo que está escrito a través de estos hombres y mujeres de Dios, como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son, dice, como si fuesen. Entonces, mire, ahí es donde encontramos nosotros, ¿verdad? Verdaderamente ese rema de Dios. Que Dios nos pone, por ejemplo, un hombre que estaba ya casi como muerto. Y dice que creyó. A veces dicen que los que ya están canosos, ¿verdad? Después de los 45, 50 años ya dejan de soñar. Esto hay jóvenes que usted le pregunta, ¿y qué piensas hacer en tu vida? I don't know. Y ya tiene 30, 35, 40 años, ¿verdad? Pero no sabe qué hacer con su vida. Abraham era un hombre de 75 años, hermano. Y dice que Dios le dijo, te he puesto por padre de mucha gente. Señor, pero mi esposa es estéril. Y yo ya estoy viejo, tengo 75 años. No dice la Biblia que Abraham se puso a debatir con Dios. Señor, pero no sé si se le salió el inglés a Abraham. ¿Are you kidding, Señor? ¿Bromeas? ¿Te estás burlando de mí? Señor, tengo 75 años y toda mi herencia se la voy a dar a mi esclavo de confianza. No, le dijo Dios. Tu herencia la va a recibir tu hijo propio. Y hermanos, aquí es donde, ¿verdad? Patinamos algunos. Y nos quedamos en la miseria. No, pastor, es que yo no tengo ojos verdes. Yo no soy blanco, yo no soy alto. ¿Verdad? Pero eres hijo de Dios, hermano. Y eso es suficiente. ¿Verdad? El hecho de que seamos hijos de Dios, eso me hace a mí estar, ¿verdad? Como cabeza y no por cola. Cuando Dios está contigo, hermano, Dios te abre puertas. Y Dios le dijo, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea que no hay nada que hacer. Humanamente no se puede hacer nada. Pero como Dios llama las cosas que no son como si fuesen, entonces hay que creer. Como yo siempre he dicho, si Dios lo dice y yo lo creo, el milagro se hace realidad. Así es el juego de palabras, cómo funciona. Entonces hemos caminado 22 años, hermanos, en este camino de la fe. Lo que nos ha hecho soñar. Soñar siempre en cosas grandes. ¿Verdad? ¿Y quién ha hecho eso? La fe. Yo siempre he dicho, yo soy pobre pero fino, porque sé a quién pedirle. He aprendido a depender de Dios. Como dice el apóstol Pablo, he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces,
Creo que hoy estamos más desafiados que nunca, hermanos, porque en todos estos años, mi familia y yo hemos mirado a Dios. En 22 años hemos mirado a Dios. Hemos mirado a Dios obrar en circunstancias tan difíciles que hemos pasado en nuestra vida, que aquellos hermanos que han estado con nosotros por años saben todos los que hemos vivido. Eso, que los pastores se hacen millonarios y que todo. No, hermano, aquí no cabe eso. ¿Verdad? Aquí lo que cabe es que hemos servido a Dios y hemos aprendido a depender de Dios. Que Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Nunca se ha olvidado. A mí nunca se me olvida el primer sermón que prediqué en mayo del 2004, el 16 de mayo. Mi primer sermón que yo prediqué, ahí estaba el misionero, imagínense, temblando. Yo. Primer sermón como pastor. Dice mi esposa que de nervioso me subía los pantalones para arriba y me paraba así, con la Biblia así. No hallaba dónde descargar los nervios, hermano. Al ver a misionero, mi mentor ahí, de la noche me mandó un texto cuando estábamos aquí, nos estaba viendo en vivo y estaba feliz. Me dice, me gozo, hermano, que están celebrando 22 años de aniversario, ¿verdad? Estaba contento porque fue nuestro mentor, ¿verdad? Y me acuerdo el primer sermón que prediqué, se llamaba Tumbando los muros de Jericó. Y cuando terminé de hablar, me llama, me dice, venga, dije yo, me va a regañar. Me dijo, usted es mi gallo, me dijo. Usted es mi gallo, me dijo, ese sermón estuvo poderoso, me dijo. Te va a tumbar muros, me dijo. Muros de enfermedad, muros de duda, muros de incredulidad, muros de miseria. Dios, me dijo, no cabe duda que Dios lo ha puesto. El sermón estuvo demasiado largo, me dijo. Pero me cae bien, me dijo, lo perdono, porque es un hombre de predicar 20 minutos y ya. Pero ese fue mi primer sermón, tumbando los muros de Jericó. Y ese ha sido mi último sermón que le puedo predicar en esta preciosa tarde, hermano. Seguimos tumbando los muros de Jericó, amén. Démosle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque hay que tumbar muchos muros, seguimos tumbando muros. El diablo nos levanta y nosotros se los derribamos. En fe, en ayuno, en la palabra, en santidad, en oración y en todo. Ese sigue siendo el sermón. Y el Señor me ministraba esta semana y decía, ese va a seguir siendo tu sermón. Sigues tumbando los muros. Por eso te he dado la fe, para que estés desafiado. Muros de miseria. Entonces hemos aprendido a creerle a Dios en salud, en finanzas, en vida espiritual. Me llama la atención que cuando Dios llama a Abraham, en Génesis 22:1, le pone el primer test a ver si pasa la prueba. Le pone el primer examen a ver si pasa la prueba. ¿Y qué examen es, hermano, que Dios le puso a Abraham? Porque mire, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, Señor. Dice que aconteció después de estas cosas que probó. O sea, Dios nos va a probar, hermano, a nosotros también. Porque somos hijos de Abraham, si queremos ser hijos de Abraham por la fe. ¿Y cuál fue la prueba que Dios le puso? Le pidió a su hijo. Y Abraham no vaciló. Le creyó a Dios. Y esa gran hazaña fue la que hizo Abraham que Dios lo marcara con ese título, el padre de la fe. Porque su hijo estaba conectado también con la fe. También Isaac fue desafiado. Los comentaristas dicen que Isaac tenía probablemente unos 15, 17 a 20 años. Porque dice que cuando Abraham le dijo a los criados, el joven y yo iremos a ofrecer el sacrificio y volveremos. Quiere decir que ya no era un niño, era un joven. Lo único que Isaac era un joven de fe. Que le dijo, papá, si Dios te ha pedido mi vida en sacrificio, aquí estoy. No creo que Dios nos pida algo que nos va a dañar a los dos. Estaban conectados los dos con la fe. Dijo un predicador, si nos hubiera pedido a nosotros en este tiempo, uno de nuestros hijos de 15 años, dice, ahí anduviéramos siguiéndolo todavía. Este viejo está loco, me quiere matar. ¿Verdad? Porque no hemos aprendido
a pasarles esa fe. Porque si mi fe es una fe de hormiga enana, hermanos, esa es la fe que yo le voy a traspasar a los hijos. Entonces Dios nos va a probar. Probó Dios a Abraham, dice, y pasó la prueba. Mi pregunta es, ¿la pasaremos nosotros? La hemos pasado en estos 22 años, hermano. Imagínense, la palabra probar significa examinar una cosa, ¿verdad? Examinar una cosa. Por eso dice el justo, por su fe vivirá. Así que mi fe va a crecer al pasar tiempo con la palabra de Dios. Ese es el primer desafío. El segundo es, tu fe crece al obedecer la palabra de Dios. Ya no es al pasar tiempo con la palabra, ahora es a obedecer la palabra. Porque a veces podemos pasar tiempo con la palabra, pero no la obedecemos. Ya la obedecemos, el obedecer es el segundo paso. Entonces tu fe crece al obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no solo Dios te quiere bendecir, ¿verdad? A ti, sino a todos aquellos que te rodean. Por eso la fe es contagiosa. Podemos pasarla a aquellos que nos rodean. Y ahí otra vez en Romanos 4:18, hablando de Abraham, 18 y 19, Dios pone este ejemplo de que Abraham no solo creyó la palabra, sino que obedeció la palabra. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Imagínense, hermano. Para llegar a ser, dice, padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Con 75 años en el lomo, ¿verdad? Y el verso 19, vemos el resultado ahí. Y no se debilitó en la fe. A veces andamos débiles en otras cosas, hermanos, pero que no sea en la fe. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, dice que estaba ya como muerto. ¿Cuántos años tenía? Ya. Cuando tuvo a Isaac, casi 100, dice ahí. A los 75 se le dio la promesa. Pero estuvo 24 años venciendo el espíritu de duda y de incredulidad. Duda y incredulidad. ¿Y cuántos años esperó Abraham? 25 años. ¿Y tanto, pastor? Hoy queremos el milagro como calentar una sopa de vaso en el microondas. Una hermana me dijo, 3 semanas, pastor, llevo clamándole al Señor. Hermano, le dijo, Abraham esperó 25 años. Santo Dios, dijo. Me muero mejor, dijo. Preocupada la hermana queriendo tirar la toalla porque en 3 semanas Dios no le había contestado el milagro. Abraham 25 años, hermano, y no se debilitó, dice, en la fe. Imagínense. Podríamos decir estaba chavalón, vaya, cuando tenía 75 años. Pero ya cuando tenía casi 100 dice que estaba su cuerpo como muerto. Tremendo, hermano. Como muerto, dice, estaba siendo casi de 100 años. Y Sara, estéril, hermano. Por eso le pusieron a Isaac, porque quiere decir risa. Imagina que 2 viejitos en el mall de shopping comprándole ropa al niñito. Eran el hazme reír de todo. Miren esos 2 viejitos pícaros abrazando un baby andan. Yo creo que andaban una niñera, hermano, porque ya con 100 años ya ni puede chinear los hijos uno. Pero Dios cumplió la promesa, dice, de la matriz de Sara. Dios la abrió. Es tremendo. Entonces la fe tiene 2 voces. Diga conmigo, 2 voces. La fe tiene 2 voces. Tiene la voz pasiva y tiene la voz activa. Entonces la fe es como un jugador, vaya, va a hacer el penal. Se le da la pelota. ¿Quién quiere hacer el penal? No cualquiera lo va a querer hacer, porque imagínense si lo falla. Peor si ya es el de ganarse la copa
mundial? ¿Quién quiere hacerlo? Entonces Dios te da la pelota. Pero ¿usted qué va a hacer con esa pelota? ¿Dormir con ella de almohada? No, Dios te da la pelota para que vayas a echar el gol. Entonces la voz pasiva es que Dios te da la pelota, pero la voz activa es que Dios dice, ve a echar el gol. Hablando de goles, qué golazo eché el viernes, yo así de taquito. Todos los hermanos se quedaron con la boca abierta ahí. De chiripazo, va abogado. Todos se quedaron así como con un minuto de silencio. Echa el gol, hermano, fue golazo. Entonces esa es la fe. Tiene la voz pasiva, pero tiene la voz activa. Entonces, ¿por qué no funciona la fe en algunos? Porque ahí anda la pelota de almohada. La anda en el baúl del carro. ¿Y esa pelota, hermano? No, pues ahí anda, nunca la uso, pero ahí la ando. No, no es eso. La pelota es para echar el gol. Obedeció. Tu obediencia revela el nivel de fe que tú tienes. Yo, aquí estoy, pastor, yo he hecho el penal, yo lo hago. Yo lo hago en el nombre de Jesús. Como dijo David, hay un soldado aquí en todo este ejército de Saúl que se atreva a derrotar ese filisteo incircunciso que desafía al pueblo de Israel por 40 días, mañana y tarde. Yo le cortaré la cabeza, dijo. Pues así como he matado osos y he matado leones, también ese filisteo incircunciso le cortaré la cabeza. Eso es fe, hermano. Esa es la voz activa, ¿verdad? El apóstol Pablo fue desafiado por la vida de Abraham, desde su llamamiento de Abraham hasta su muerte, porque Pablo escribió todo el currículo de Abraham. O sea que Pablo se empapó de la vida de Abraham y de alguna manera fue desafiado a través del testimonio de Abraham. Por eso Pablo se encarga en estos pocos versículos de escribir toda la historia de Abraham, porque fue desafiado de una manera sobrenatural. O sea que Pablo era fans de Abraham, ¿verdad? Yo no sé quién es su fans ahora, pero espero que sea uno de los héroes de la Biblia, no de los del mundo. Pablo era fans de Abraham, era seguidor de Abraham, lo seguía, era su modelo, su líder. Al ver aquí cómo escribió todo esto, ¿verdad? De imitar no solo a Abraham, sino aún de imitar a Cristo. Porque estos grandes hombres de Dios, hermanos, ¿verdad? Vale la pena imitarlos. Estos son los héroes que nosotros deberíamos de enseñarle a nuestros hijos de imitar, ¿verdad? Estos hombres de Dios y mujeres de Dios que encontramos en la Biblia. Decíamos el domingo pasado que hay 400 mujeres en la Biblia que usted puede imitar. Mujeres espirituales, no carnalonas. Mujeres de Dios, hermano, que se mantuvieron, ¿verdad? Hasta que vieron los milagros sobrenaturales. Entonces, ¿quién es el que te impacta en la Biblia, de las historias de la Biblia? Yo soy desafiado por las historias de la Biblia que yo he leído. Me desafían, ¿verdad? ¿Qué historia de la Biblia te desafía a ti para tomar una decisión? Yo cuando tengo una crisis inmediatamente le digo, Señor, revélame de qué hombre y de qué mujer de Dios que pasó esta circunstancia que yo estoy pasando, me puedes revelar ahorita para yo fortalecerme en el Señor. Como dice la Biblia, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de sus fuerzas. Entonces a Abraham se le llama el padre de la fe, porque Abraham no solo creyó en la palabra, sino que obedeció la palabra. Pero el tercer desafío es, tu fe desata el poder de Dios. Tu fe desata el poder de Dios. ¿La crees? ¿La obedeces? Y ahora Dios se manifiesta. Ahí en Romanos 4:20 y 21, Abraham miró el poder de Dios. Creyó la palabra, obedeció la palabra, ahora él ve el poder de Dios obrando, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Romanos 4:20. Gloria a Dios.
Vamos a leerlo aquí. Romanos 4:20. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dice, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba convencido al 100% de que Dios era poderoso, dice ahí, de lo que Dios había prometido. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no es político. Dios te promete algo, Dios lo hará. Amén. Porque Él es poderoso. Y como dice su palabra, dice que Él es más poderoso, mucho más, para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder, ¿verdad? Que actúa, dice, en nosotros. Entonces, para recibir tu milagro, la gente debe de creer en el poder sobrenatural de Dios. De ver a Dios en hechos, no en palabras. Por eso es que Jesús les decía a los fariseos, si no me creen por la palabra, créanme por los milagros. Porque son dos fuentes de poder. Si no me creen por la palabra, les dijo, créanme por los milagros. ¿Verdad? Créanme por los milagros. Él estaba hablando de palabra y les estaba hablando de hechos. Entonces, Abraham fue impactado por Dios. ¿Usted es impactado por Dios? Yo soy impactado por Dios. Porque estas historias no están aquí, hermanos, al azar. La Biblia dice que todas estas historias se escribieron, dice, para que nosotros, dice, las pongamos por obra. Y lo hizo en Abraham, lo va a hacer también en nosotros. Ese es el mensaje de Dios. Que aprendamos a mirar el poder de Dios obrando. Porque la fe desata el poder de Dios. Jesús nunca hizo nada, ¿verdad? Si no había fe. Anoche hablábamos de esas tres personas, ¿verdad? Que Jesús honró públicamente por la fe que tenía. La mujer sirofenicia no era judía, pero Jesús dijo, grande es tu fe, mujer. Aquella mujer que dio sus únicas 2 dracmas, valoradas en un talento, que Jesús dijo, miren, esta señora dio todo lo que tenía. Y aquel oficial romano también que no era judío. 3 personajes. Imagínense que Dios honró y manifestó su poder sobre ellos, ¿verdad? Porque aprendieron a creer en el poder de Dios. Aprendieron a creer en el poder de Dios. Usted dice, yo no sé cómo, pero Dios me va a dar todo lo que yo le pido. Alguien me dijo, Dios, yo me acuerdo que una vez yo quería cantar un corito en la iglesia y mi pastor me detuvo. Y aquel corito decía, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quiera. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti. Aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Y mi pastor me dijo, no cantes ese canto, dijo, Dios no te da todo lo que le pide. ¿Y es un hombre de Dios? Sí. Si pide para sus deleites, no, porque algunos piden y no reciben, dice la Biblia. Pero si usted pide para hacer la voluntad de Dios, Dios sí le da todo lo que usted le pide. Porque Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres al Padre en oración creyendo, lo recibiréis. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, le dijo, que yo te dé. ¿Verdad? Entonces cuando usted pide, hermano, para darle toda la gloria y toda la honra a Dios, Dios le responde. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de su malo camino, entonces, dice, yo les voy a escuchar su oración, voy a perdonar sus pecados y les voy a abrir los cielos. Entonces, Abraham dice que tampoco dudó, dice, por incredulidad de la promesa de Dios. Dios nos ha dado promesas, hermano. La Biblia dice que las promesas, las peticiones que nosotros le hemos puesto a Dios, dice el libro de Apocalipsis que en el cielo, dice, están en copas de oro. Por eso dice, y derramó las copas de oro, dice. ¿Verdad? Porque esas promesas Dios las va a derramar sobre sus hijos. No en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Dice. Y usted el día que muera va a morir con la confianza que sus hijos y sus nietos quedan en las manos de Dios, no en las manos del diablo. ¿Verdad? Eso es. No dudó por incredulidad de la promesa, dice, sino que se fortaleció en fe, dando, dice, la gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando no dudamos del poder de Dios. Dios desata milagros extraordinarios. Y por último, el cuarto desafío es acepta el desafío. Dígale que está a su lado, acepta el desafío, hermano. Acepta el desafío. Amén. Aceptemos el desafío que Dios ha puesto en nosotros de ver una iglesia que sana enfermos, que libera gente, que resucita muertos, que predique el evangelio del reino, no solo en palabras, sino en poder. Por eso Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, dice, sino en poder del Espíritu Santo. Pablo, siendo un teólogo, él dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con respaldo del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces es lo lindo, hermano, que podemos soñar en grande, ¿verdad? Y que usted siempre tiene la iglesia en oración, siempre tiene la familia pastoral en oración, siempre tiene a los líderes en oración, siempre tiene a los miembros en oración, y siempre está usted invirtiendo diciendo, Señor, ¿verdad? Que nosotros podamos llenar ese lugar de alma, que podamos abrir nuevas iglesias, que podamos construir templos. Eso es bonito, hermano, vivir así. Es glorioso. Ayer desafié a esos varones allá donde fui a predicar. Y el pastor me mandó un texto anoche, me dice, no sé qué les habló a los varones, pero vienen emocionados. Así que Dios lo usó grandemente. Gloria a Dios, pastor, y la gloria sea para el Señor. Acepta el desafío de creerle a Dios, hermano. Y Pablo termina el currículo de Abraham ahí en el verso 22, Romanos 4, 22. Y mire cómo lo termina Pablo. Dice, por lo cual también su fe le fue contada, dice, por justicia. Su fe le fue contada por justicia. O sea que Abraham, hermano, imagínense, la fe le fue contada porque fue un hombre que verdaderamente le entregó todo al Señor. Se entregó a ciegas, confiando en Dios, que Dios iba a respaldar su palabra. Dice que su fe fue contada, dice, por justicia, para mirar cosas que nunca vas a ver en lo natural. O sea que la justicia de Abraham hizo que Dios desatara su favor sobre él para ver cosas que humanamente no se iban a mirar. Porque como un hombre, hermanos, a los 99 años tiene relaciones con su esposa siendo de 90 años y sale embarazada. Eso no es natural. Eso es sobrenatural. Dice que la fe de Abraham le fue contado por justicia de Dios. Por eso Dios en el libro de los Hebreos dice, yo dejo de ser Dios y no bendigo a Abraham mi amigo. Dice. Porque no solo era hijo Abraham de él, sino era amigo. Dios dice, Abraham dice, mi amigo.
Una cosa es que yo diga, yo soy amigo de Dios, pero una cosa es que Dios diga, yo soy amigo del pastor Saúl Ayala. Ya esos son otros 20 pesos. Y Dios dice, yo dejo de ser Dios. Si no bendigo, dice, Abraham, mi amigo. Por eso, hermanos, Abraham, vemos, ¿verdad?, que aceptó ese reto de ser desafiado por Dios. Pablo lo aceptó, ese reto de ser desafiado por el Señor. La pregunta es, ¿y usted? ¿Qué va a hacer? Pastor, pero eso era en los tiempos de antes, los mismos, hermanos, es ahora. Los desafíos son los mismos. Estamos desafiados a servir a Dios en un mundo lleno de tanta ocupación. Estamos desafiados. Servir a Dios es un desafío. En estos tiempos que estamos viviendo. Levantarse a las 6 de la mañana para orar, ¿verdad?, es un desafío. Después de un día tan difícil que tal vez espera de trabajo. En Marcos 11, 22 al 24, encontramos ese gran desafío. Vamos a verlo. Y aquí nos está desafiando Jesús. Marcos 11, 22 al 24. Jesús está desafiando a los apóstoles, ¿verdad?, a vivir en fe. Jesús acaba de maldecir una higuera y la higuera se secó de raíz. Y Pedro queda impactado, porque el siguiente día pasaron por ahí. Un día antes aquella higuera estaba bien frondosa, con hojas, ¿verdad?, y todo, pero el siguiente día está seca, seca, seca. Y Pedro le dice al Señor, Señor, la higuera que maldeciste se secó de raíz. Porque, hermano, nosotros tenemos que aprender a orar que se seque de raíz la maldición, la enfermedad, la miseria, la pobreza, que se seque de raíz. Entonces dice ahí el verso 22, Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, mire, cualquiera de los que estamos aquí, hermano, aquí no trata solo de pastores y líderes. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Mire qué tremendo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué va a pasar? Creed, dice, que lo recibiréis. Amén. Creed, dice, que lo recibiréis. No ore así medio hipócrita y voy a salir de la obligación. Oraste por los alimentos, pero te hicieron daño. ¿Cómo oraste? ¿Verdad? Creed, dice, que lo recibiréis. Porque, hermano, lo lindo aquí es que la fe te protege. Es como una aseguranza full cover que tiene todos los beneficios. Es para ti, es para tu esposa, para tus hijos, para tu negocio, para tu salud, para tu profesión, para tus papeles migratorios, para tus finanzas, para tu vida. Todo es full cover. Por eso dice el Señor, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y aquí en conclusión nos pone de ejemplo Elías. Elías. Me gusta Elías porque dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes, dice, a las nuestras. O sea que Elías tenía convulsiones carnales. Se le salía lo carnalón. Se le salía el indio también. No era un hombre intocable que todo el tiempo andaba volando en el espíritu. No, tenía luchas como las que nosotros tenemos. Y dice ahí, Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras, dice. Pero oró a Dios para que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. Y luego volvió a orar, dice, para que lloviera y llovió. Porque Elías, hermano, fue desafiado por la fe que Dios lo iba a sostener en una gran hambruna de 3 años y medio. No había comida en los hogares. Y Dios le dijo al profeta, vete al arroyo de Querit
Y ahí le dijo, yo te voy a alimentar. Ahí yo te voy a sostener. No le dijo, ve meterte ahí a un restaurante porque ahí te van a dar comida. No, lo mandó a un lugar aparte, apartado, donde humanamente, hermano, no podía ser alimentado por manos humanas. Y Dios le dijo, vete al arroyo de Carit porque yo ahí te voy a alimentar. Y por 6 meses, los cuervos, dice, le llevaban comida mañana y tarde. Y no era comida grasosa, era comida orgánica. ¿Y a quiénes usó Dios? A los cuervos. ¿Y quiénes son los cuervos? Los animales más perezosos del reino de las aves. El cuervo, si le pudieran dar comida en la boca, hermano, es mejor, porque es el animal más perezoso. Es como aquel que lo llevaban a enterrar porque se murió del hambre. Pero cuando ya lo llevaban en el camino, peló un ojo y dijo a alguien, está vivo. Y le dieron un plátano para que se lo comiera. Cuando lo primero dijo, no está pelado, dijo. Quería que se lo pelaran también. Así es el cuervo, hermano. El cuervo es un animal tan perezoso que lo que menos Elías podía esperar es que los cuervos le llevaran comida mañana y tarde por 6 meses. Se seca el arroyo y ahora Dios le dice, ahora vete a la viuda de Sarepta. No le dijo, te vas para Beverly Hills allá. Los millonarios no te van a dar nada, hermano. Ellos entre más billetes tienen, más codos son. Vete a una viuda, le dijo, porque va a cocinar la única torta que le falta allá y se va a morir con su hijo. Vete y dile que te dé de comer a ti primero. Porque Dios no solo probó a Elías, sino que probó a la viuda también. Y dice que la viuda hizo la torta, agarró el último puñito de masa y aceite, le hizo la torta al profeta, le hizo la del hijo, hizo la de ella, en la cena volvió a hacer, siguiente día volvió a hacer, y por 3 años y medio, Elías fue sustentado por una viuda. Qué tremendo, hermano. Dinero no había, pero había fe. Por 3 años y medio, Dios lo sostuvo a este hombre de una manera sobrenatural. Imagínense. Porque Elías aceptó el desafío de la fe. Así que hay gente que cuando ya no tiene dinero se preocupa. Y todos nos preocupamos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Y que me falta tanto. Y que me falta esto. Y que mejor voy a agarrar otro trabajo y ya no voy a ir a la iglesia. Así pensamos cuando no tenemos fe. Pero cuando usted agarra la palabra, la obedece, cree en el poder sobrenatural de Dios y activa la fe, usted dice, no, Señor, yo no voy a buscar otro trabajo para dejar de ir a la iglesia, no. Yo voy a creer que usted me va a proveer. Y Dios te va a proveer. A mí me gusta el Salmo 34:5, dice, porque los que fuimos alumbrados con el Espíritu Santo, dice, no seremos avergonzados. Así que póngase de pie, hermano. Estamos desafiados por Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos en este precioso domingo. Padre, que hemos oído tu palabra. Queremos obedecerla. Queremos ver su poder. Queremos creerla como la creyeron estos hombres y mujeres de Dios, Padre, para poder activarla, Señor, en las cosas sobrenaturales. Por eso el pueblo de Israel, tú lo traías como peregrinos, Padre, moviéndolo, Señor, para que no se estancaran en la fe, en lo material, Señor, que no se estancaran. Padre, por eso los traías de tienda en tienda, de ciudad en ciudad por 40 años, para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta tarde hemos sido bendecidos, Señor, a través de esta palabra, Padre. Diga conmigo esta oración, diga, Señor Jesús, gracias por desafiarme en este día a través de tu palabra. Te pido, Señor, que yo pueda creer tu palabra. Te pido, Señor, que yo pueda obedecer tu palabra. Te pido, Señor, que yo pueda creer en el poder de tu palabra. Te pido, Señor, que me des la fortaleza para aceptar los desafíos que tú me vas a poner aquí en mi iglesia, Señor, para servirte a ti
y que yo sea un canal de bendición para todos aquellos que van a llegar a este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Danos una linda semana. El amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu se vaya con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Gloria a Dios. Así estamos despedidos.